Vamos a ver cómo montar un servidor SFTP en Linux. En este caso lo vamos a instalar en una máquina virtual. Tenemos lanzando Linux Mint. Entonces necesitáis, lógicamente, un equipo físico, sería el ordenador de clase, y otro ordenador que sería el cliente. Entonces vamos a hacer la prueba, tanto conexión por red en la misma red, es decir, dos equipos estarían en la misma red. En este caso el punto de acceso sería la 21.1 y nosotros vamos a tener asignado en el servidor la 21.99 y el ordenador cliente que se va a conectar es indiferente, pero tiene que estar en la misma red para poder realizar esto. Después, la segunda parte, lo que vamos a hacer es conectarnos a este servidor SFTP desde otra red externa, otra red LAN, pero de otro lado. Por ejemplo, la red de clase sería la 21.0, el router sería el 21.1 como puerta de enlace y todo este servidor estaría lanzado aquí. Nosotros desde otro sitio, por ejemplo, yo desde mi casa voy a conectarme vía infsalinas.sites.net al servidor de DNS y voy a conseguir comunicarme desde otra red que sería, yo tengo aquí la 27.0, pues voy a conectarme desde mi equipo hacia este servidor SFTP. Entonces, lo primero, vamos a ver los dos equipos y si tienen la IP correctamente. Entonces, voy a mostraros aquí, este sería el Linux Mint. Vamos a ver si está en la red correcta y tiene la IP correcta. Entonces, vamos a hacer IPA. Y aquí vemos que efectivamente, bueno, pues estamos en esta red. En el caso de que no estéis en esta red, pues una forma rápida sería ir a las opciones del adaptador, editar conexiones, seleccionamos esta red cableada, pulsamos aquí a configuración, nos vamos a ajustes de IP versión 4 y aquí pues establecemos dándole la dirección correcta tanto de la máquina, en este caso pues tendréis que ver la IP asignada para poder acceder más que nada desde fuera. Si no tenéis acceso desde fuera porque no disponéis de ese servicio, pues la IP que tengáis pero que sea fija y la tengáis localizada para poder acceder desde otro equipo. Nosotros utilizamos la 21, la máscara de red 24 y la puerta de enlace 21.1. Luego podéis asignar aquí los servidores DNS, yo he puesto solo uno y le dais a guardar y ya estaría. Tenéis que tener en cuenta que las opciones dentro de VirtualBox, os lo voy a enseñar un segundo. Vale, tendréis que ir a la máquina en cuestión a la que queréis asignar esa IP. Vais a dar a las propiedades, una configuración. Dentro de configuración nos iríamos al apartado de red y tenéis que seleccionar adaptador puente. ¿Vale? Tenéis que cambiar de NAT, que viene por defecto, a adaptador puente. Esto lo que nos va a conseguir es que nuestra máquina virtual obtenga una IP y no esté utilizando nuestra propia IP del equipo anfitrión. Es decir, en modo NAT estaría utilizando nuestra IP y así de esta forma tendría su propia IP. Entonces ponéis aquí el adaptador, este mismo, el que tengáis por defecto y ya lo tendríais. ¿Vale? Es un paso importante para poder hacer esta práctica también y poder hacer esto. Entonces tenemos la máquina que nos va a servir de servidor, que sería una máquina virtual con el Linux Mint. Ya tendríamos su IP. Ahora necesitamos otra máquina que esté conectada a la misma red y que nos haga de cliente. Entonces yo lo tengo aquí, de acuerdo. También vais a necesitar un cliente para poder conectaros al servidor, que sería WinSCP. Entonces tendréis que descargar WinSCP. Tenéis los enlaces en los apuntes. Entonces vamos a ver si estamos correctamente en esta red. ipconfig. Entonces sí que estamos en esta red, pero estamos conectados por DHCP. Entonces nos ha asignado automáticamente una IP, que sería la 154. Para cambiar estas opciones tendréis que
ir a la conexión de área local, propiedades, ¿vale? Estas serían las propiedades de la conexión. Entonces vamos a hacer un poco igual que lo que hemos visto ahí en el Linux. Tendríamos que ir al protocolo de la IP versión 4, ir a las propiedades y aquí usar la siguiente dirección IP. En vez de obtener una automáticamente, nosotros vamos a establecer una de forma manual. Entonces sería la 196, 168, 21 y hemos dicho que vamos a utilizar en este ejemplo la 39. Pero bueno, es independiente. Podéis utilizar el DHCP y no habría ningún problema. Vale, vamos a ver la, perdón, 39. La máscara de red la tendría que ajustar automáticamente, ¿vale? Y la puerta de enlace, pues 100, por cierto, he puesto 196 y es 192. Aquí 192, ¿vale? Una IP categoría C. 192, aquí también me confundí, 168. Vale, ahora sí, 192, 168, cuidado con esto. 21 y la puerta de enlace, que sería la IP que tiene asignada el router, la 1. Bueno, pues el DNS vamos a utilizar el 8. Vamos aquí. Los de Google, vamos a utilizar los DNS de Google, que serían estos. Podéis utilizar cualquier otro. Muy bien, cerramos para que se apliquen los cambios. Ahora, si vamos a un CPD, vamos a repetir el mismo comando y vemos si se ha cambiado. Y efectivamente, pues ya tendríamos la IP 39, número 39 en la red correcta. Es decir, tanto el servidor como el cliente, como vamos a acceder desde una misma red con el programita cliente WinSCP, aquí pondríamos la IP, pues ya lo tendríamos. Ahora tenemos que instalar el servidor en el Linux Mint. Entonces vamos a seguir los pasos. Vale, pues aquí tendría la máquina de Linux. Entonces, la opción, primero, sudo apt update. Yo no lo voy a hacer porque esta máquina es una máquina que está corriendo en el servidor en Prosmos y va un poquillo mal. Las otras máquinas van bien, pero estaba un poquillo lenta. Entonces, ejecutáis apt update, lo que va a hacer es actualizar la lista de repositorios y luego upgrade. Apt upgrade. Puede ser, dependiendo de si la habéis actualizado hace mucho o hace poco, pues va a tardar más o menos. Pero estos dos comandos son imprescindibles para poder llevar a cabo esto. Si os sale algún mensaje de error, pues tendréis que ver, por a lo mejor os sale algún paquete roto, pues tendréis que ver las opciones para solucionar eso. Si va todo bien, pues sería poner estos dos comandos primero y luego ya este comando sería apt install y ahora vamos a instalar tanto cliente como servidor de OpenSSH. OpenSSH porque SFTP utiliza el protocolo SSH. Utilizan el mismo puerto, que sería el puerto 22. Entonces vamos a instalar OpenSSH Server, OpenSSH Client. Seguramente esté instalado ya al actualizar los paquetes. Es raro que no se instale. Pero bueno, lo hacemos. Entonces nada, se conectará, descargará lo que necesite y lo instalará. Entonces bueno, voy a pausar el vídeo y vuelvo cuando se haya instalado. Si es que se instala, porque yo creo que está instalado. Vale, pues sí, estaba instalado, está en su versión más reciente, pero sería esto, comando. ¿Vale? Entonces a lo mejor seguramente os preguntes, ¿deseas instalar este servicio? Bueno, pues sí, pulsáis la S, Enter, y lo instalaría. Vale, el siguiente paso, una vez que ya tenéis instalado el servidor SSH, vamos a crear un grupo. Entonces, vamos a crear un grupo que es al que va a pertenecer un usuario, que ese usuario es el que vamos a facilitar al cliente para que se pueda conectar. Es decir, para que se pueda conectar a nuestra carpeta, para que pueda obtener los archivos o incluso subir archivos, necesitas un usuario, necesitas crear un usuario y un grupo.
Entonces lo vamos a crear primero el grupo. Entonces vamos a poner sudo group add y el grupo va a ser sftp. Y luego vamos a crear un usuario. Voy a hacer esto más grande. Un usuario al cual le vamos a decir ciertas propiedades. Entonces sería sudo user add. ¿A qué grupo va a pertenecer este usuario? "-g", la opción "-g", al grupo sftp. Ahora, queremos que tenga acceso también por SSH o solamente queremos que tenga simplemente permisos para acceder a los recursos que nosotros le estamos poniendo. Pues para eso le tenemos que decir que su shell, pues vamos, que no tenga shell, bin false. Por último, le vamos a decir que su directorio de trabajo pues será /sftp, aunque creo que no lo hemos, al no crearlo nos saltará el error, pero bueno, ahora lo creamos. Y por último, el nombre del usuario, pues vamos a crear myuser. Vamos a ver si no tenemos problema. Vale. Lo establecido, es cierto que no tenemos este directorio, lo tenemos que crear, entonces vamos a crearlo. Como está en el directorio raíz, necesito utilizar sudo, pues mkdir /sftp, que aquí es donde vamos a meter la carpeta con los archivos para compartir. Muy bien, ahora esta carpeta, voy a hacer un ls-la para ver los permisos y tal. Vamos a buscarlo. Perdón, porque estoy haciendo un ls, pero no estoy en el directorio raíz. Entonces vamos al directorio raíz, ls-la, y aquí debería aparecer. Bien, la carpeta que hemos creado ahora mismo. Una de las principales condiciones, y esto es importante, es que el propietario sea root y además tenga permiso de lectura, escritura y ejecución. Y al grupo, el grupo al que va a pertenecer lo vamos a cambiar, vamos a poner el que hemos creado, el sftp, y tiene que tener estos permisos así. No puede tener escritura. Y además otros usuarios, otros grupos tampoco pueden tener escritura. Entonces, el paso que tendríamos que dar aquí sería añadir, cambiar root aquí por el grupo sftp y quedaría perfecto. Entonces sudo cho, vamos a poner root, sftp, grupo, y ponemos el directorio sftp. Volvemos a ejecutar ls-la para ver si ha ido todo bien. Y estas son las condiciones. Esto es imprescindible. Que esté root con lectura, escritura y ejecución, y el resto solamente tenga lectura y ejecución, y además el grupo al que pertenece el usuario, en este caso myuser, pues esté aquí declarado. Ahora vamos a entrar dentro, cd sftp, y vamos a crear una carpeta, mkdir, vamos a poner con sudo mkdir, compartir. Vamos a hacer ls-la, como lo hemos hecho con sudo, pues es root. Pero esta carpeta, lo que podemos hacer es que sea el propietario, pues bien, yo lo que haría sería, el propietario va a ser el usuario principal del equipo. Entonces vamos a hacer eso, sudo cho. En este caso el propietario, bueno, el usuario principal sería Salinas. Salinas, dos puntos, y aquí el grupo, pues de nuevo el sftp. Y ponemos a la carpeta compartir. Si tuviésemos algo dentro ya de compartir, acordaos de poner la opción recursiva "-r". En este caso no tenemos nada, pero bueno, vamos a ponerlo. A la carpeta compartir. Esto lo tenéis que ejecutar desde la propia carpeta sftp. Hacemos un ls-la. Lo que ocurre es que esta carpeta compartir, al usuario, el
usuario que sería myuser, que pertenece al grupo SFTP, no tendría permisos de escritura. Y nosotros, si le queremos dar permisos de escritura, pues tendríamos que cambiar aquí los permisos. Si no, pues ya estaría. Lo podéis enfocar, tipo, bueno, pues voy subiendo algo y lo descarga alguien. Pero si queremos, como digo, que ese usuario encima pueda escribir dentro de esta carpeta, tendríamos que cambiar los permisos. Entonces, vamos a cambiarlo, sudo chmod. En este caso, 7 sería para el propietario, que son todos. 7 también para el grupo, que es lo que queremos. Y 5 que se quedaría como lectura y ejecución. A la carpeta compartir. ls-la y ya lo tendríamos. Ya tendríamos preparado el directorio para poder compartir. Pero nos falta la configuración, es decir, le tenemos que decir al servicio SFTP dónde está esta carpeta. Entonces tenemos que hacer algunas modificaciones. Tenemos que modificar el siguiente archivo. Sudo nano etc ssh. Y aquí vamos a modificar sshd-config. Entonces, cualquier servicio que vosotros vais a instalar, ya sea MySQL, MongoDB, Apache, siempre va a tener un archivo de configuración y normalmente va a estar, normalmente no, además debería estar en la ruta etc y dentro ya ese archivo de configuración dentro de la carpeta correspondiente al servicio. Entonces siempre vais a tener que hacer una modificación de este tipo. En este caso no necesitáis modificar el puerto. Vamos a modificar esto. El puerto no es necesario, ya que va a ser el 22 por defecto y nosotros no vamos a cambiar este puerto. Si yo no hubiera hecho una redirección, porque esto va gracias a que hay una redirección para acceder desde fuera a un puerto que yo os he asignado que empieza por 15.000, entonces esa redirección está hecha. Ahora os explicaré qué es lo que está haciendo. Pero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir a esta línea y la vamos a comentar. Y vamos a poner esta otra línea. Aquí subsystem sftp, sería el grupo. Perdón. Sí, sftp internal sftp. ¿Vale? No revisarlo para que esté igual, porque si no vais a tener problemas. Entonces, bueno, si estáis aquí en vuestro equipo, vale, podéis acceder, pero si lo hacéis desde un sitio, por ejemplo, desde el servidor de Prosmos, vais a perder la conexión SSH porque es la misma que SFTP. Yo os digo que utilizan el mismo puerto. Vale, lo siguiente va a ser poner estas líneas, match group SFTP, ponemos nuestro grupo, si habéis puesto otro nombre, tendréis que poner otro nombre. Ahora el directorio, root directory, y aquí SFTP. ¿Vale? Es importante que el directorio lo tengáis localizado en el directorio raíz, tal cual lo hemos hecho nosotros. Y por último, command internal sftp. Y con esto lo tendríamos. ¿De acuerdo? Voy a guardar, decimos que sí y enter. Ahora lo que tenemos que hacer es restablecer el servicio. Entonces el comando para restablecer el servicio sería el siguiente, sudo systemctl restart sshd. Vamos a ver, si no os acordáis del nombre, pues pulsáis tabulador. Sería este. Hacemos un restart. Si ha ido todo bien, pues no va a mostrar ningún mensaje de error. Y si ha ocurrido algo, pues nos mostrará un mensajito de error. Vale, y por último, vamos a ver el estado. Entonces simplemente es cambiar aquí, en vez de restar, pues status.
Si nos salen rojos que está mal, si salen verde es que está bien. Entonces está aquí, está activo y está corriendo. Entonces, vamos a... Bueno, esto ya estaría. Vamos a meter algún archivo aquí a la dirección, a la ruta que hemos puesto. Y ya lo siguiente sería conectarnos en la misma red a esta máquina. Entonces voy al directorio raíz, a la carpeta, aquí estaría, en compartir, y vamos a crear un documento vacío. Y vamos a escribir algo dentro del documento, algo rápido. Vamos a poner esto, guardamos y cerramos. Ahora vamos a probar. Voy a poneros aquí el sistema cliente. Vale, tenéis que tener instalado cualquier programa cliente para poder hacer este tipo de conexiones. También vale Filecilla, por ejemplo, que es el más conocido. Yo utilizo este. Entonces, SFTP, el protocolo, el nombre del servidor, como hemos dicho, tenemos que poner el nombre, la IP del servicio, 192.168.21.99, el puerto 22, el usuario que hemos creado. Pues el usuario que hemos creado es myuser. La contraseña no la hemos puesto. Pues vamos a poner la contraseña. Necesitamos poner esa contraseña al usuario, entonces, a ver, desde aquí, pues desde la propia terminal, vamos a poner sudo password a myuser y la contraseña 1234. Uy, un segundo, vamos a ver el usuario que hemos creado aquí. etc. He puesto 2x. Bueno, no pasa nada. Entonces, sudo pass a este. Vale, ahora he puesto demasiadas S. Ahí. Vale, es que esta máquina va regular. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues aquí tendríamos ya nuestra contraseña. Esta es la contraseña que tendréis que poner por defecto para que sea más rápido corregir y tal. Bueno, pues vamos a poner aquí, lo tenéis que poner correcto, claro. Aquí hemos metido la gamba. Vosotros tendréis que crear otro usuario o por lo menos avisarme de ello para que no ocurra ningún problema. Muy bien, hemos puesto la dirección del servidor, es decir, la máquina, qué dirección IP tiene, el puerto que sería el 22, el usuario, la contraseña. Y nos debería dejar conectar. Entonces, bueno, nos dice que si confiamos en este equipo, decimos que sí. Y vamos a ver si ha ido todo bien. Vamos a ver. Vamos a poner de nuevo la contraseña. Y si no, bueno, pues revisamos a ver qué nos falta. Bueno, pues me he vuelto a confundir con el nombre de usuario. Voy a dar a cancelar. Hoy no es mi día con los nombres. Ahora, vamos para allá. Ahora sí. Esperamos a que realice la comprobación y aquí ya nos aparece la carpeta compartir. Entonces aquí aparece el archivito, prueba SFTP. Estoy desde Windows, igual es un sistema virtualizado, pero da igual, mientras esté en la misma red. Entonces, por aquí hola desde Linux, vamos a poner un mensaje desde Windows. Hola desde Windows. Vale, vamos a ver si nos deja porque aquí el ratón va un poquillo mal. O control
S, me imagino que lo guardará. Con control S estaría. Vamos a ver. Vamos a ver los permisos de este archivo, porque nos está diciendo que no tenemos permisos. Entonces, seguramente la carpeta sí que tenga. Entonces, nosotros sí que podamos crear un archivo. No sé si me deja. El ratón va un poquillo mal. Entonces, como os digo, si intentamos crear algo, sí que nos va a dejar, porque la carpeta. Vamos a ver si nos deja. Y vamos a cerrar. Vale, desde aquí se ha creado. Vamos a ver lo que ocurre con los permisos desde el otro lado. Entonces, aquí vemos la prueba Windows. Pero este archivo, vamos a hacer aquí desde la línea de comandos mejor. Uy, vamos a ver. ls-la. Vamos a ir a compartir. Vamos a ver los permisos que tendría. Vale, esta prueba, además, fijaos cómo se han quedado los permisos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir atrás y le vamos a dar los permisos de forma recursiva. Sudo chmod -r775 a compartir. Y el teclado va mal, ¿eh? Vamos a compartir. ls-la. Vamos a ver los permisos. Vale, ya estarían asignados los permisos. Y ya que sí que podríamos escribir desde aquí. Entonces, prueba FTP. Guardamos. Vamos a ver si lo conseguimos solucionar. Esto es un problema de permisos. Vale, prueba SFTP. Claro, tenemos que cambiar al grupo. Sudo chmo. Vamos a poner Salinas, dos puntos. Uy, aquí es el grupo. SFTP. Y aquí ponemos el nombre del archivo. Perfecto. Ahora sí que tiene que ir. ¿Vale? Esto de los permisos, como veis, es importante que los archivos y directorios tengan los permisos adecuados. Entonces, ahora mismo, este usuario, Salinas, sería el propietario, que sería el usuario principal del servidor. Y luego el grupo SFTP ya sí que tiene lectura y escritura. Ahora sí que estaría bien así, ajustado. Como veis, cuando hemos creado el archivo desde Windows, el usuario que ha cogido es el myuser, ¿vale? Porque está utilizando ese usuario. Entonces, ahora sí, vamos a ir a Windows. Vamos a dar a reintentar si lo guarda. Si no, bueno, volvemos a abrirlo para que se... Vamos otra vez. Creo que se ha actualizado. Ah, directamente ya sí que se había guardado. Eso es porque tenemos que volver a abrir y cerrar la sesión, pero sí que se está guardando estos cambios. ¿Vale? Nos salta el error porque tendríamos que, como hemos cambiado aquí los permisos, tendríamos que cerrar y volver a abrir la sesión, pero como veis sí que se están guardando. Entonces,
Lo suyo sería cerrar y volver a abrir la sesión para que ya no surja ese problema, aunque sí que se está guardando. Entonces, esta parte ya estaría, sería desde una propia red local. Estaríamos comunicándonos, además desde dos sistemas operativos distintos. Entonces, esta sería la forma de compartir. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero acceder a este servidor que tengo instalado en Linux desde un sitio externo, desde una red, como pueda ser la red de mi casa? Entonces, este sería, digamos, el objetivo también de ver cómo estaría funcionando esta comunicación. Entonces, lo que estamos haciendo cuando intentamos acceder desde fuera va a ser utilizar imsalinas.sites.net. Ese nombre hace referencia al router, es decir, a la IP del router. Con ello lo que estamos consiguiendo es poder acceder, en vez de con la IP, estamos accediendo con el nombre del host. Tenemos almacenado este nombre en un DDNS, como es NoIP, que es un servidor gratuito. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia, obtiene la IP del router y podríamos acceder aquí, a esta máquina. Entonces, vamos a poner aquí, voy a abrir el WinSCP, pero desde otra red, aunque nos daría un poco igual. Podría utilizar la misma red, pero en vez de poner aquí la conexión, la IP, voy a poner el IMSalinas. Que está, como esta máquina va un poquillo mal también, pues lo voy a hacer desde el WinSCP de mi propio equipo. Entonces, bueno, aquí lo tengo abierto, este sería mi equipo, estoy fuera de esta red, os lo puedo mostrar, un segundo. Bueno, en realidad sí que estoy conectado a la red 21 por VPN, pero bueno, estoy fuera. La red, digamos, que me está asignando sería esta. Entonces, voy a cerrar, vamos a conectarnos, sería nueva conexión. Vamos a editar aquí. Como veis, lo que tenemos que poner es ese insalinas.sites.net. Nosotros cuando hacemos referencia a insalinas.sites.net, como os digo, hacemos referencia al router. Yo estoy ahora en esta parte, me voy a conectar desde un cliente, aunque no es Linux Mint, es un Windows, pero da igual. Lo que hacemos es conectarnos aquí a este router y encima le tenemos que indicar un puerto. No puede ser el 22, porque si fuese el 22 no podríamos tener tantas máquinas como tenemos en clase, cada uno con su servidor SFTP. Entonces, cada uno tiene un puerto. Entonces, en el router existe una tablita en la cual yo indico cuando llegue una petición al puerto 15.000 lo que sea, lo derivas a la máquina a la que sea. En este caso, yo tengo una redirección que digo cuando llegue algo al puerto, creo que es el 15.400, cuando llegue algo al 15.400, lo que haces es derivarlo a la máquina 21.99 al puerto 22. Eso es lo que hace. Entonces, esto es lo que nos permite utilizar esta carpeta, ese servidor SFTP desde otra ubicación. Gracias a esa redirección, gracias a que, digamos, tenemos un puerto abierto en escucha dentro del router, el cual pues está esperando peticiones. En cuanto llega a la 15.400, ¿vale? Cuando llega esa petición, pues directamente lo que hace es reenviar lo que le estamos mandando a la máquina 99 y además al puerto 22, que como os digo es el puerto por defecto de la máquina. Si no tuviésemos esa redirección exclusiva, de acuerdo, yo la he hecho a mano, ¿no? Todas las redirecciones, pues tendría que cambiar, si no tuviese esa redirección y os diese un grupo de puertos, como ocurre en los siguientes casos prácticos, vosotros tendréis que cambiar este puerto. Tendréis que cambiar el puerto, ya que yo doy un rango del 15.010 al 15.020, ¿vale? Pues del 15.010 al 15.020 tendréis que cambiar vosotros este puerto, por ejemplo el 15.010. Entonces lo que haría el router es cuando me llegues al 15.010, me lo envías a la máquina 21.99, pero al puerto 15.010. Claro, lo envías al 15.010, este numerito lo tienes que cambiar en la configuración, donde lo hemos visto antes, en archivo conf.
Bueno, esto es importante que lo entendáis, es la base de todo, es súper importante. Si no entendéis esto, os va a costar. O sea, vais a poder trabajar, pero va a llegar un punto de, o sea, no vais a destacar. Necesitáis conocer este tipo de cosas que son muy básicas. Aquí lo estamos explicando, intentamos explicarlo de una manera muy básica y lo tenéis que entender. ¿Os podéis apañar sin esto? Sí, por supuesto, pero como os digo, pues llegará un punto de que lo tendréis que comprender tarde o temprano. Entonces, vamos a ver esto que os digo. Entonces, para acceder, esta sería mi máquina de... El WinSCP está corriendo en mi máquina propia, mi ordenador, sistema operativo Windows. El puerto de acceso es el 15400, el que le he asignado yo. Entonces, en el router pone, oye, cuando me llegue al 15400, me lo envías a la máquina 2199 al puerto 22. Eso es lo que está haciendo. El usuario, cuidado, porque aquí hay que poner otra y vamos a ver, yo creo que es ese puerto. Vamos a guardar. Bueno, aquí como estoy haciendo pruebas, ¿vale? Vamos a decir que sí, que confiamos. La contraseña. Y efectivamente, bueno, pues la redirección se ha hecho, está funcionando. Es decir, estamos accediendo desde otra ubicación, con esto podríais acceder desde cualquier ubicación a esto. Y además, bueno, pues podemos escribir aquí también otro saludo desde Windows. Guardamos, veis ya. Pues tenemos que reiniciar el servidor también. Sería bueno reiniciar el servicio para que no salten estos errores, porque sí que se está guardando. Pero tenemos que reiniciar el servicio. Vamos a reiniciarlo y ya se queda solucionado. Entonces, sudo system ctl restart sshd. Vamos a ver. Ahí estamos. Y vemos el status. Entonces, cuando hagamos cambios, lo importante es hacer un restart de cualquier servicio. Este comando va a servir para cualquier servicio que instaléis, ya os digo. Este es start también sirve, pero status. Vale, con esto ya sí que no tendría que aparecer esos mensajes de error. Entonces, esto sería, digamos, la práctica de montar un servidor SFTP Linux con una máquina virtual, VirtualBox Linux Mint. ¿Y cómo sería la comunicación? Entonces, para que veáis las dos formas, sería de forma local. Tendremos que estar en la misma red para poder acceder, pondríamos la IP de la máquina del servidor y luego desde fuera, pues con el InfSalinas, gracias a la redirección, InfSalinas hace referencia al router de clase, entonces podremos acceder al puerto que estamos indicando, tenéis un puerto cada uno pues, asignado, SSH, que es lo mismo, el mismo puerto que el SFTP, entonces podréis hacer eso perfectamente. Ahora, ocurre lo mismo, voy a pasar ya a la parte de Prosmos y ya finalizamos porque se está quedando un vídeo un poco largo, pero bueno, esto lo hago por vosotros. Entonces, en esta práctica es lo mismo de antes, ¿vale? Es exactamente lo mismo de antes, pero entonces, ¿para qué sirve esta práctica? ¿No? Dices, vale, ya lo he montado porque lo tengo que volver a hacer. Bueno, pues esto lo hacemos porque imagínate que tú quieres montar un servidor de este estilo y lo quieres usar y apagas tu ordenador. Si no puedes tener el ordenador de clase 24 horas encendido. Bueno, pues esto se hace por ese motivo. Para que utilicéis una máquina virtual, que sería dentro del servidor de Prosmos, tenéis una máquina virtual, el cual este servidor está funcionando las 24 horas del día. Además, esta máquina virtual que os estoy facilitando, no es exactamente una máquina virtual, sería un contenedor,
Pero es lo mismo, ¿vale? Es un sistema operativo Linux donde tú vas montando diferentes servicios. Bueno, pues tienes el servicio SFTP, después tenéis que montar el servicio de MySQL, después MariaDB, bueno, el MongoDB y después Apache. Entonces, para la parte de Apache incluso os es útil porque podéis subir toda la parte de página web gracias a este servicio. Y luego, si queréis almacenar algo, pues tendréis este servicio disponible desde cualquier sitio. De la otra manera, de la manera que tendríamos aquí, pues voy a activar el puntero. Aquí tendréis que tener este equipo funcionando si queremos hacer todo eso. De esta forma, lo que tenemos es el servidor SFTP, aparte de otros servicios, funcionando. Y el funcionamiento es el mismo. Como veis, lo que estamos cambiando es un ordenador de clase por un servidor Prosmos, una máquina virtual que siempre está funcionando. Entonces tenéis diferentes, pues, puertos de configuración, igual que ocurría con el VirtualBox, que tenéis puerto SFTP Linux VirtualBox. Bueno, pues tenéis lo mismo, puerto SSH servidor Prosmos, y esa redirección ya está hecha. Entonces, cuando hagáis esto en el servidor Prosmos, pues no tenéis que cambiar lo del puerto, tenéis que simplemente repetir lo que hemos hecho aquí. Es hacer eso. Ahora, cuando montéis MySQL, sí que tenéis que cambiar el puerto. Tenéis que crear los usuarios y cambiar el puerto, porque el puerto yo no he hecho ninguna redirección. Entonces tenéis un rango de 10 puertos, esos 10 puertos te va a llegar 15.110. ¿Vale? Pues en tu máquina también va a ser el 15.110. No, por ejemplo, MySQL, que es el 3306, no hago una redirección cuando llega a 15.110 que lo cambie al 3306. Entonces lo tenéis que cambiar el puerto vosotros. Tenéis que cambiar el 3306 por el 15.100, lo que sea. Así que el funcionamiento, como digo, va a ser lo mismo. Esto, bueno, pues no se tarda mucho, pero se tarda, hombre, hay que invertir un poco de tiempo. Esto, digamos que serían prácticas fundamentales para poder continuar dentro del ciclo, ya que el siguiente curso vais a estar utilizando este tipo de servicios. Bueno, lo tenéis montado y no tenéis que depender de nadie. No tenéis que pedir, oye, no tengo, o incluso tener todo esto como estáis teniendo en vuestros equipos, sino que tendréis una máquina funcionando exclusivamente con todos estos servicios. Y podéis montar otros servicios, ya os digo, tenéis hasta 10 puertos, entonces tenéis de sobra para hacer todas las prácticas y tener esto, porque cuando hagáis una aplicación, si necesita acceder a una base de datos que lo va a necesitar, no lo vais a tener en vuestro ordenador. Vais a lanzar una aplicación desde cualquier equipo y esa aplicación se va a conectar aquí. Además, sería interesante y prácticamente fundamental también voy a ir a esta parte, a la parte API. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el esquema del funcionamiento API. Entonces, vuestra aplicación, cuando la configuréis, no se va a conectar directamente al servidor, por ejemplo, de MongoDB o de MySQL, sino que tiene que haber una aplicación entre medias lanzada en otro servidor que se encargue de esta comunicación. Como veis, ya la cosa pues, se complica, se pone seria. Es normal, esto no es un ciclo fácil y tenéis que aplicar bueno, pues, todos los conocimientos que podáis. Esto es muy amplio, esto es solo una parte de lo que vais a ver en vuestra carrera profesional. Entonces, bueno, es fundamental que sigáis todos estos pasos porque os va a ahorrar quebraderos de cabeza, aunque no apliquéis directamente todo esto tal cual, pero va a ser muy parecido. Así que nada, voy a dejar aquí el vídeo, se ha hecho bastante largo, pero bueno, creo que os puede servir de cara a entender también un poco el funcionamiento de redes. Y nada, los siguientes ejercicios, por ejemplo, el ejercicio 5.4, que sería ya instalar, como os digo, MariaDB, después MongoDB y luego Apache, pues sería básicamente lo que hemos hecho con SFTP. Lo instaláis, hacéis el apt update, apt upgrade, después buscáis la, la parte de instalación, o sea, cuál sería el paquete que tenéis que instalar. Eh, Han pasado diferentes tutoriales, lo suyo es que busquéis vosotros un tutorial y que configuréis esto vosotros.
Y se trata también que entréis un poco en contacto con este tipo de cosas. Os vais a tener que buscar la vida la mayoría del tiempo. Entonces, yo os voy a ayudar, estoy para daros soporte, lógicamente no os voy a dejar aquí tirados con esto, pero bueno, pues tenéis que dar estos primeros pasos de instalar este tipo de servicios. Entonces, buscar tutoriales, han pasado tutoriales por Discord, hay diferentes también pistas dentro de los ejercicios para poder, bueno, pues encaminar esto. Y este esquema de lo que veríamos aquí, pues sería básicamente lo mismo. Voy a ir a enseñaros esto, parte de los ejercicios. Entonces, en la diapositiva, esto va a ser lo mismo. En vez de poner aquí servidor SFTP, pues va a ser servidor MariaDB. ¿Vale? Pues tendréis que hacer lo mismo. Localizar el puerto de MariaDB. MariaDB es MySQL. Tenéis que cambiar ese puerto, tenéis que realizar las configuraciones necesarias, pero el esquema de conexión es el mismo. Si yo me quiero conectar desde cualquier cliente, por ejemplo, cliente de MariaDB, a ese servidor, pues lo haríamos, por ejemplo, con el Workbench, sería ese cliente eh, para MySQL, pues lo haríamos igual. Es decir, es que es exactamente lo mismo. Para MongoDB lo mismo. Pues tienes el cliente eh, de MongoDB sería Compass, sería una pequeña interfaz para manejar la base de datos, pero igual, es que es exactamente el esquema de conexión, de comunicación es lo mismo. Lo que cambia es la redirección de puertos, que la tenéis que cambiar vosotros, tenéis que cambiar ese puerto por defecto por los puertos que yo os estoy indicando. Así que nada, ahora sí vamos a dejarlo aquí. Ya creo que tendréis información suficiente para poder encaminar o bien para esta convocatoria ordinaria o bien para la siguiente, pero os podría solucionar algo. Entonces también recordad que tenéis, ya, ya sí que se está haciendo algo, pero bueno, ya un minuto más, un minuto menos, da igual. Esquema de clase, fundamental, tenéis que conocer este esquema de clase. Entonces, sin este esquema, pues difícilmente, si no entendéis esto que lo tenéis físicamente con vosotros, pues difícilmente pues vais a entender lo que estáis haciendo. Así que nada, tampoco me voy a poner a explicar esto, ya está explicado en clase. Échalo un vistazo, creo que está bastante bien explicado aquí todas las partes. La parte de instalación de servicio de MySQL lo tendréis aquí, así que además estoy explicando el tema de la redirección, justamente lo que os digo de los puertos. Sí que tenéis que completar toda esta información con esto, ¿vale? Todo lo que se ha visto en clase, junto con la teoría, junto con todo esto, que serían estas diapositivas de aquí, donde os explico cómo serían estas comunicaciones, ¿no? ¿Qué es Internet, qué es la IP? Bueno, pues todo esto lo tenéis que conocer. Es imprescindible. Yo os digo que, bueno, podéis conseguir aprobar el examen sin saber mucho de esto. Bueno, no estoy muy seguro, pero bueno, podréis pasar, pero vais a tener dificultades bastante, bastante serias. Entonces, tenéis que conocer todo esto perfectamente, porque si no, ya os digo que no vais a avanzar mucho, ¿eh? Así que nada, ahora sí, lo dejamos y cualquier cosa, pues poneros en contacto conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.